La pregunta que le hago a ustedes, ¿qué diferencia hace en la vida de ustedes si Jesús tenía o no tenía sexo con Magdalena? ¿Le va a cambiar algo en tu vida? ¿Qué diferencia hace si Jesús fue o no fue crucificado? ¿Te va a cambiar algo en tu vida? No, entonces vean cómo la gente es huevona. Está preocupada con cosas que pasaron más de 2000 años. La mayor parte es mentira. Y eso no va a cambiar tu vida. No va a pagar tus cuentas, no te va a hacer ascender, no te va a hacer tornarte una persona mejor. Entonces noten cómo uno se basea en estupideces que no hacen la mínima diferencia en nuestra vida personal. Entonces hay que libertarse de los dogmas. Mi trabajo es abrir la cabeza a ustedes para que salgan de los dogmas. Entonces la religión es dogmática. Toda la religión es mentira. Toda la religión te controla, te limita, porque no te permite ver más allá de esa información, porque la religión te coloca como siendo única y absoluta. Entonces la ciencia ha probado con un montón de cosas que han hablado de la religión, es tontería. Pero mismo así, independiente de todo eso, cuando tú no tienes religión, tienes una mente libre, una mente abierta. Y lo que es más importante en todo este proceso, recto actuar, recto vivir. ¿Cuántas cagadas se están mandando los evangélicos, los católicos, los árabes y los judíos? Y son religiosos. Noten, las personas que han cometido los mayores asesinatos de la historia, una gran parte son religiosos. Entonces, ¿para qué sirve la religión? Para controlarte, para limitarte. Entonces, cuando empezamos a analizar de forma lógica e inteligente, la cosa cambia. Buenas tardes o buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Bueno, entonces, lo que sucede dentro de la línea de los orishas en Brasil, Umbanda, Candomblé, igual que la santería, hay una parte chamánica muy intensa, muy fuerte, que es el uso de hierbas, de plantas, de hojas, de flores, de cáscaras de árboles, lo que sea, para los trabajos de limpieza, como el chamanismo lo usa. Entonces ahí entran los poderes químicos y energéticos de las plantas. Entonces, las plantas tienen devas, que nosotros también le llamamos de orisha, ¿no? Pero esos devas son los elementos básicos primordiales que las plantas tienen como entidad, como conciencia planetaria. Y de acuerdo con la composición química de las plantas, esa composición química reacciona con el campo electromagnético de la piel del cuerpo de nosotros, pasando a tener características de limpieza, de sanación, de armonización y de ajuste de armonización, podemos llamar de armonización. Entonces, lo que viene a ser la armonización, cuando nosotros tenemos en nuestro campo electromagnético algún aspecto frecuencial desarmónico, envidia, miedo, culpa, problemas de salud, eso genera un campo electromagnético desarmónico. Entonces, automáticamente, cuando usamos un baño de hierbas, ¿no?, preparadas de la forma correcta, esas hierbas hacen con que al ponerlas de la cabeza a los pies durante el baño, se forma un campo electromagnético de renovación, donde la energía del deva, la energía química, reacciona de la planta o del conjunto, que a veces juntamos varias plantas, con el campo electromagnético de la piel. Y automáticamente la piel hace una expansión de limpieza y armonización. Entonces, lo que tenemos que entender es que el uso de las hierbas, de las plantas, no tiene un concepto magístico como la gente lo piensa, tiene un concepto bioquímico. Hablaríamos de bioquímica y de reacciones químicas en contacto con el campo electromagnético del cuerpo más el campo de oxirreducción del oxígeno. Entonces, cuando la planta es colocada en una reacción química en el agua caliente, más la combinación química que se hace en varias hojas, plantas distintas, y cuando eso entra en el contacto con el campo electromagnético del cuerpo de un ser humano, esa reacción de oxirreducción genera un cambio estructural en nuestro campo personal. Entonces, para que la gente entienda, el aura o la aura de la persona, que es el campo electromagnético o el tubo toroidal,
se forma por dos principios químicos primordiales. El primero, el más importante, se llama interacción nuclear flaca y fuerte, que tiene a ver con la conexión de los átomos que componen la estructura bariónica del cuerpo de nosotros, físico, ¿cierto? Entonces, esa estructura tiene valores por kilojoule por mol. Entonces, una persona de 80 kilos genera ahí más o menos, de acuerdo con las tabelas, si no me recuerdo, si no me falla la memoria, de cabeza no me acuerdo, pero era una cantidad astronómica de kilojoules por mol, ¿cierto? Muy grande. Se lo podemos calcular en BTU, era un valor de 3,85 elevado a la 13ª de BTU. Es un absurdo lo que uno genera partiendo del principio de la interacción nuclear flaca y fuerte de los átomos que componen la estructura humana. Muy bien. Cuando hablamos en la respiración, el proceso de respiración que uno tiene genera automáticamente el deslocamiento de oxirreducción de 2 electrones por segundo al cuadrado por centímetro cúbico de sangre que tenemos en nuestro organismo, generando ahí algo entre 65 y 72 electron volts por segundo, ¿ya? Así, superficialmente hablando. Por eso que cuando se hacen las prácticas de respiración, las prácticas de Kundalini Yoga, la cantidad de oxígeno que tú tragas, que tú te usas en el proceso de activación de la Kundalini es brutal, ¿ya? Y ahí entra el Qi, el Chi, que es practicado en el taoísmo, en el Kung Fu, en el Tai Chi, en el Qigong, ¿ya? Entonces todo eso está directamente intercalado. Nosotros usamos las hierbas básicamente para limpiezas, y yo lo explico las principales hierbas, no todas porque no me las conozco todas, y lo básico, ¿no? Lo más simple. Entonces, ¿qué sucede? El orisha, que es responsable por todo tipo de hierbas de sanación y de limpieza, se llama Osaña, ¿ya? Y Osaña es el responsable por toda la estructura de la naturaleza a nivel de hierbas, a nivel planetario. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Técnicamente, que la vegetación cambia de país a país, de local a local, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante, que cada país que yo voy, tenemos que verificar cuáles son las hierbas correspondientes, chamánicas, que la gente usa ya naturalmente. Ya, yo tengo la vegetación de Brasil, tropical, Mata Atlántica o Amazonia, que tiene ya una variedad absurda de plantas y de calificaciones específicas. Pero cuando voy a Portugal o a España, son otras. Y nosotros ya las tenemos clasificadas, ¿cierto? En Chile, yo no las conozco, ¿ya? Porque a pesar de yo haber nacido en Chile, yo no soy chileno, ni brasileño. Vivo aquí, no soy brasileño. El otro día discutí con una pelotuda aquí que me había empezado a boiar. Yo no soy chileno ni brasileño, yo soy un ciudadano estelar cósmico, tengo conciencia cósmica, por lo tanto no me encuadro ni como pelotudo chileno ni como huevón brasileño. Entiendan eso, yo no tengo nacionalidad, ¿ya? Entonces, como yo voy muy poco a Chile, cuando voy a la montaña, voy al hielo, voy al Atacama, voy a la Patagonia, ¿ya? Yo no tengo mucho contacto con chilenos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? A mí me gusta la naturaleza, pero no la conozco a nivel de hierbas, lo que existe en la cordillera de los Andes. Ya, si fuera los Andes, Colombia, Ecuador, Venezuela, que es un Andes amazónico, lo conocería más, ¿cierto? Lo conozco un poco más. Entonces, para que entiendan que en el curso voy a hablar de muchas hierbas, de algunas cosas básicas, pero no de todas porque yo no conozco. Por ejemplo, uno de los factores que la gente no entiende, ¿no?, por falta de estudio, es la calidad de las plantas en su local endémico. Por ejemplo, el boldo de Chile. El boldo chileno es fundamental y excelente para la salud, pero desde que sea de Chile. ¿Por qué? Porque el territorio chileno es volcánico. Tú sacas el boldo chileno y lo pones aquí en Brasil. Yo tengo plantado aquí en mi casa un árbol grande de boldo. El boldo de Chile no es igual
al boldo de Brasil, porque el boldo brasileño no es de acá. La tierra aquí no es volcánica, no tiene las propiedades químicas que el árbol necesita para que tenga su eficacia como elemento fitoterápico. Entonces, cuando hablamos de fitoterapia, cada planta tiene que estar en su lugar de origen. Es lo que sucede, por ejemplo, en China. Nosotros, con Alejandro, tenemos una variedad de fitoterapia y cosas en Portugal porque tenemos toda la información de China, ¿cierto? Y importamos de China directamente para hacer los productos en Portugal y España, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La misma planta que se planta en Portugal o en España, o sea, península ibérica, no tiene la fuerza elemental, ni química, ni del orilla o del deva que tiene en China. Lo mismo pasa aquí. Si tú coges y mides, por ejemplo, el boldo que yo tengo aquí, no le llega a la mitad la energía primordial que tiene un boldo natural de Chile. ¿Por qué? No tenemos aquí en Brasil los elementos químicos del suelo, de la tierra, la humedad, la altitud, nada que se compare a lo que sucede allá. La misma cosa coger una planta de acá de Brasil, endémica de acá, y llevarla para Chile, Argentina, Perú o Bolivia. No va a tener las mismas condiciones químicas originales. ¿Por qué? Porque otro clima, otra altitud, otro tipo de suelo, otro tipo de reacciones químicas en la formación de la planta. ¿Entiendes? Entonces ese es el aspecto químico, fitoterápico, que mucha gente desconoce, que yo lo comento en los cursos justamente porque hay plantas que tenemos que usar como baño de hierba para hacer los ajustes electromagnéticos de nosotros para sanaciones, ¿ya? Y eso hace parte de la estructura del curso de Orisha Reiki, ¿ya? Entonces, esos son los temas que vamos a hablar sobre las plantas, la limpieza, los devas, cómo eso hace el ajuste, la armonización. Entonces, cada orilla tiene derecho no, si no me engaño, cada orilla tiene más de 72 o 108 hierbas en el territorio brasileño, así por bajo, ¿cierto? Fuera lo que yo no conozco. Porque como tenemos tantas orillas de acá por el candomblé, son más de 256, hay muchas informaciones que yo no me las sé realmente, pero yo no soy sacerdote de orilla, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender que lo que quiero pasar para ustedes es una técnica de sanación, una técnica de autoaplicación, una técnica que funde el orilla con la cura cuántica o el reiki con el orilla y toda la parte chamánica de las plantas, de la hierba, ¿ya? Y ahí hablamos también de los ajustes electromagnéticos en las meditaciones, en la respiración, en el proceso de conexión con estos seres. Yo cuando hago las meditaciones uso el anclaje de la cura cuántica, entonces llamo a estos orillas, llamo a toda esta estructura para hacerme el ajuste, hacerme las limpiezas y todo el proceso interno de, digamos, resumiendo, ajustes electromagnéticos, ¿cierto? Y el otro aspecto son las cartas, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, la persona en un atendimiento está con algún problema y yo a los ojos cojo 3 cartas, ¿ya? Entonces van saliendo cartas y a partir de las cartas que van saliendo yo voy sabiendo cuál es el problema de la persona. Entonces sé cuál es el problema y puedo verificar cuáles son las jerarquías que van a trabajar con esa persona para hacer el ajuste. Entonces desarrollamos el tarot de la cura cuántica, del orilla y de la orden amarile. Entonces eso técnicamente es una forma de oráculo de la rometría. Todo esto es rometría. Y de esa forma la gente consigue ir haciendo su propio juego y verificando lo que está en su campo energético, lo que está en su campo electromagnético sensorial, lo que tiene de energía. Entonces, ¿cuáles son las energías que más nos comprometen en el día a día? La envidia ajena de los procesos profesionales, de los procesos amorosos, de los procesos energéticos. Cuando las personas te envidian por lo que tú tienes, por lo que tú eres, por tu apariencia, por lo que sea. Entonces esa energía, ¿ya?, de la envidia es uno de los principales
cargas electromagnéticas que nos llegan a nosotros y que dificultan nuestro desarrollo, dificultan que nuestras cosas se salgan de una forma armónica. Por ejemplo, una carga grande de envidia hace con que en tu casa se quemen los aparatos eléctricos, electrónicos, que tú te enfermes, que un animalito tuyo se enferme o se muera. Entonces la gente no entiende que la envidia es una cosa llamada forma pensamiento. Y una forma pensamiento tiene una escala cuántica de 10 a menos 15 a 10 a menos 34. Para que tengan una idea, el rayo X es 10 a menos 10. El rayo gamma 10 a menos 12. La forma pensamiento en el proyecto MK Ultra fue codificada de 10 a menos 15. 15 para 12 son 3 ceros. Por lo tanto, la forma pensamiento, el poder de la mente es 1000 veces más poderosa que el rayo gamma. Y de ahí va hasta 10 a menos 34. Entonces, cuando hablamos de forma pensamiento, forma sentimiento, ¿ya? Forma sufrimiento, estamos hablando de padrones electromagnéticos del poder de la mente y de las emociones, que cuando tú lo proyectas en dirección a una persona, estamos hablando de magia. Entonces, la magia es la transferencia de una intención, sea armónica o desarmónica, contra una persona, contra un objeto, una cosa, lo que sea. Entonces, la gente lo entiende equivocado. Magia es Reiki. Hacer Reiki es magia, es transferir energía de sanación a distancia o presencialmente a una persona con la intención de sanar. Pero cuando tú quieres que una persona se vaya a la mierda, ¿qué estás haciendo? Creándole una intención mental que se joda. Eso es magia. Entonces, lo que cambia, la intención. En un momento tú tienes una intención de sanar, de ayudar. En otro momento tú tienes la intención de joder a una persona. Entonces, es aquí que entra el conocimiento de la arometría, los cursos que yo doy. Entonces, en el Orisha Reiki no vamos a hablar solamente de Orisha, no vamos a hablar solamente del concepto africano, no. Vamos a hablar de física cuántica, de forma pensamiento, de las energías, de la sanación, de cómo la magia actúa en nuestro campo electromagnético, cómo la magia negra o la magia blanca entra en nuestro campo electromagnético y nuestras células, generando una enfermedad o no. Entonces, los cursos tienen una movida muy grande, ¿ya? La información es grande. Noten la grosura de este libro. No es un libro pequeño, ¿no? Ya está en Chile siendo producido. Entonces, lo que tenemos que entender es que aquí dentro de del Orisha Reiki, que es uno de los cursos que más he dado en Brasil, o sea, fuera de la cura cuántica, el Orisha es el segundo en número de gente. Para que tengan una idea, en promedio son más de 3.500 personas a 4.000 personas por año que hacen curso aquí, solo en Brasil, ¿ya? Entonces, para que tengan entendimiento que lo que yo paso son informaciones de crecimiento interno, personal. No estamos hablando simplemente de Orisha, no voy a hablar de santería, no voy a hablar de candomblé ni de umbanda. Les voy a presentar un universo totalmente distinto del mundo magístico, del mundo de las terapias, de la parte de sanación, de la parte cognitiva de nosotros en relación a todo el poder de la mente para sanar o para cagar a una persona. La capacidad que tenemos de generar forma pensamiento, forma sentimiento y forma sufrimiento. ¿Lo que es la forma sufrimiento? La forma sufrimiento, gente, son esa cantidad de gente en el mundo que se siente culpado, que se siente inútil, que se siente idiota y que está siempre haciéndose de víctima y siempre está cagado, nada le funciona, nada le va bien, entonces se siente víctima y por sentirse víctima atrae para su vida una cagada atrás de otra cagada. Entonces su vida no prospera en nada. Y a donde vaya, haga terapia que haga trabajo de magia, haga lo que haga para intentar salir, nunca va a salir de la mierda. Porque esa propia persona genera el patrón de sufrimiento. Y a partir del momento que esa persona entra en el patrón del sufrimiento, él va autosabotándose, se va autodestruyendo, se va autojodiendo, porque está haciendo
el círculo infinito del sufrimiento. ¿Ya? Entonces, ese tipo de gente, para ayudarla, hay un tratamiento psiquiátrico. Ahí hay que entrar con psicanálisis, entrar con psicología, para hacer el cambio del chip de la cabeza, para que la persona salga del patrón del sufrimiento. ¿Ya? Entonces, noten lo complejo. Por eso hay gente que va a todo tipo de terapia, todo tipo de cosas, y la vida está una mierda. Porque él tiene una programación en su subconsciente desde el proceso intrauterino, que él es una mierda y su vida va a ser una mierda igual. Normalmente esos son traumas intrauterinos, ¿ya? Que se han generado por una gestación mala, una gestación difícil, una madre que no quería al niño, un padre que tampoco lo quería, ahí fue yendo. Entonces, nunca se olvida, hay 3 patrones importantes: forma pensamiento, forma sentimiento y forma sufrimiento. Estas 3 estructuras representan lo que uno es, porque tu campo electromagnético se proyecta con base en eso, lo que tú sientes, lo que tú piensas y lo que tú aceptas para tu vida. Para que entiendan los mecanismos para usar la cura cuántica, usar el Reiki, usar las terapias para ajustar a las personas, ¿ya? Para ir ayudando. Por ejemplo, yo puedo hablar de acupuntura dentro del Orisha Reiki, dentro de la cura cuántica, cuando cojo puntos específicos, por ejemplo, el del timo, que es de la concepción 17, punto 17 aquí. Coño, este punto del timo tiene que ver con todos los procesos traumáticos de culpa, de miedo y de autosufrimiento, de autosabotaje. Tanto que la gente lo toca, le duele, se está autocagando. ¿Ya? Cuando cogemos vesícula 20, 22, 21, 22, 20, aquí estamos limpiando un montón de aspectos energéticos. ¿Ya? O sea, podemos hablar de acupuntura, que yo doy el curso de alineamiento sistémico, es medicina tradicional china con cura cuántica, y Orisha Reiki, y Boronandek, todo mezclado. Entonces, yo uso toda esta energía conjunta para hacer las terapias, para ayudar a la gente. Entonces, la arometría es muy vasta, gente. Son muchos cursos, son más de 60 libros escritos. Estamos hablando de más de 50 y tantas, 1000, o sea, más, mucho más, 1000 páginas que yo he escrito. ¿Ya? Entonces, es una universidad. Lo que yo monté, la arometría, no es simplemente dar cursos, es una universidad, es una estructura donde presento muchos aspectos de terapia, de autocrecimiento, de la propia medicina china, procesos de conexión, de ascensión, de conexión con nuestros hermanos mayores, cómo salir de la Tierra, cómo salir del simulador encarnacional cuántico que hay aquí. Pero entiendan, yo no tengo una carga horaria en un sábado, en un domingo de pasar todo eso, no me da. Entonces lo tuve que dividir. Entonces, la arometría, gente, no es simplemente que yo estoy dando cursos, yo estoy dando una formación académica muy fuerte, muy grande, ya con el conocimiento que yo tengo de aquí y de fuera, usando física cuántica, usando física clásica, química clásica como parámetro para que tengan el entendimiento lógico. Yo no soy devocional, no soy religioso, yo soy ateo. ¿Ya? Entonces yo uso la lógica para enseñarles a ustedes, tanto la parte de las plantas, la parte de las hierbas, los propios devas que están contenidos en la estructura atómica molecular de las plantas. ¿Entiendes? Entonces, todo lo que yo enseño tiene una base científica. Yo no uso religión. ¿Ya? Hablo de los orishas porque son estructuras que existen, tienen nombre y uso los nombres como referencia para que ustedes entiendan y puedan hacer asociaciones con otras líneas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo explico el campo toroidal electromagnético, yo uso física, cómo se forma el campo electromagnético, ¿cierto? A la persona lo entiende. Ahí vamos a hablar de los colores de la aura, por varios factores bioquímicos.
No tiene nada que ver simplemente con la intención emocional. Es intención emocional y factores electroquímicos o fisioquímicos de la alimentación y de la cantidad de oxígeno que cada persona respira en sus procesos personales. Quien practica yoga, tai chi, qigong, kung fu, tiene un campo áurico mucho más poderoso que una persona que no practica nada y con una coloración azulada intensa, azul eléctrico. Ahí lo van a llamar de índigo. No, simplemente respira más que la gente normal. ¿Ya? Entonces, el ciclo de la respiración es uno de los vectores más importantes de la yoga, desde el taoísmo. Cuando yo hablo taoísmo, no hablo taoísmo religioso. ¿Ya? No es religión. El taoísmo científico, el Tao, ¿cierto? El Tao, o sea, hablamos de las prácticas, de las técnicas del taoísmo, de ejercicios físicos, de respiración, que nada que ver con la parte religiosa ideológica. Eso a mí no me interesa. ¿Ya? Entonces, yo intento pasar a la gente las disciplinas y el concepto energético para que lo apliquen. Yo no voy a estar hablando de religión. ¿Ya? Mis cursos no tienen religión, tienen información. Y ustedes toman la decisión y toman el camino que quieran. ¿Ya? El otro día el sábado fui a andar en moto con un grupo de amigos. Estábamos hablando un montón de weas, me empezaron a preguntar sobre física cuántica, esto, no sé qué. Cuando me preguntaron qué religión, dije, yo soy ateo, no tengo religión ninguna. Y no lo podían entender, que entonces... Cuando tocamos en el nombre de Jesús, no sé qué historia, le dije, pero Jesús ni crucificado fue. Si tú vas a Israel, muestran donde Jesús vivió con Magdalena y tuvo sus 4 hijos. Ahí la pregunta que le hago a ustedes, ¿qué diferencia hace en la vida de ustedes si Jesús tenía o no tenía sexo con Magdalena? ¿Le va a cambiar algo en tu vida? ¿Qué diferencia hace si Jesús fue o no fue crucificado? ¿Te va a cambiar algo en tu puta vida? No, entonces vean cómo la gente es huevona. Está preocupada con cosas que pasaron más de 2000 años. La mayor parte es mentira. Y eso no va a cambiar tu vida. No va a pagar tus cuentas, no te va a hacer ascender, no te va a hacer tornarte una persona mejor. Entonces noten cómo uno se basea en estupideces que no hacen la mínima diferencia en nuestra vida personal. Entonces, hay que libertarse de los dogmas. Mi trabajo es abrir la cabeza a ustedes para que salgan de los dogmas. Entonces, la religión es dogmática. Toda la religión es mentira. Toda la religión te controla, te limita, porque no te permite ver más allá de esa información, porque la religión te coloca como siendo única y absoluta. Entonces la ciencia ha probado con un montón de cosas que han hablado de la religión, es tontería. Pero mismo así, independiente de todo eso, cuando tú no tienes religión, tienes una mente libre, una mente abierta. Y lo que es más importante en todo este proceso, recto actuar, recto vivir, recto agir. ¿Cuántas cagadas se están mandando los evangélicos, los católicos, los árabes y los judíos? Y son religiosos. Noten, las personas que han cometido los mayores asesinatos de la historia, una gran parte son religiosos. Entonces, ¿para qué sirve la religión? Para controlarte, para limitarte. Entonces, cuando empezamos a analizar de forma lógica e inteligente, la cosa cambia. ¿Ya? Y por eso que yo me relaciono con personas con un QI arriba de 150. Abajo de 150 para mí son huevones. ¿Ya? Por eso que tengo un círculo de muy pocas personas. Yo converso más con extraterrestres, que por lo menos tenemos un nivel parecido. ¿Ya? Justamente parece que este tontería es así. A veces me siento a conversar con los espíritus, con los seres de otro plano, y empezamos a hablar de filosofía, de Nietzsche, de Uspensky, de Gautama, hablamos sobre los Kumaras, sobre un montón de cosas en otro nivel de conciencia, porque estamos hablando de niveles cósmicos y no niveles personales, niveles terrícolas. El otro día me estaban hueveando la gente preguntando sobre la Antártida y el Polo Norte, los mapas que yo he postulado, he demostrado, sobre las murallas de hielo. Ya, ¿qué diferencia hace
lo que hay en la Antártida? Pura copulla. ¿Va a cambiar algo? No. ¿Puedes ir para allá? No. ¿Te van a dejar? No. Si te vas te matan. Yo ya intenté y no me dejaron. Yo ya estuve en la Antártida unas 6-7 veces en proyección astral. Está lleno de ciudades, lleno de cosas, pero en otras dimensiones. No necesariamente está en el nivel físico como la gente se lo piensa. Pero siendo sincero, ¿qué va a cambiar en tu vida saber lo que hay en la Antártida? Hablar del Cuarto Reich, hablar de las bases arcturianas, sirianas, pleiadianas, todo lo que hay allá. Los conozco, casi todos los huevos, ya estoy involucrado ahí. Y ahí, yo continúo aquí haciendo mi trabajo. ¿Entiendes? O sea, la teoría de la conspiración es real, existe. Ya yo abro muchas informaciones sobre todo eso dentro de mis cursos. Pero lo que va a cambiar es tu postura, tu actitud, tu forma de ser frente a todo esto lo que viene por delante en este próximo año y lo que viene adelante en los próximos años futuros. Entonces, no sacas nada con saber de lo que hay en la Antártida y se continúa siendo huevón. Hay que crecer aquí. ¿Entiendes? Libertarte de todo el dominio, libertarte de todas las huevadas. Entonces parece que dejar de ver pantalla, dejar la Netflix, dejar la Amazon, de la Apple TV, dejar todas las huevadas para empezar a estudiar y a tener un crecimiento interno. Entonces, cuando tengas el gradiente energético correspondiente, te van a dejar ir a la Antártida, ir al Polo Ártico, llegar a Ágata, llegar a Mictlán, a Erkis, a Shambhala, o atravesar la barrera de frecuencia. Si no tienes energía, no tienes combustible, no tienes gradiente de confiabilidad, no vas a salir de parte alguna, mucho menos ser arrebatado. Entonces, no importa hablar de la teoría de la conspiración, lo que importa es el crecimiento que cada uno de nosotros está desarrollando a medida que va estudiando y va buscando respuestas. El crecimiento es lo que realmente hace la diferencia para que tú puedas salir de este planeta. Entonces, es duro, es difícil, porque nos obliga a salir de nuestro sector de conforto. Estar viendo la pantalla todos los días, estar haciéndose una paja día sí, día no, estar hueveando, estar fumando marihuana y otras mierdas más, tomando su vinito, buen vinito chileno, argentino, hueveando. Con eso tú no creces. Estás en la matriz de control. Entonces, no es tan simple así. Por ejemplo, la gente que hace yoga para valer, hace Tao para valer, pues se levantan a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, hacen sus ejercicios, pues van a trabajar. No es fácil, es duro. Entonces tienen disciplina. Y el hueón que no tiene disciplina quiere llegar a dónde. Entonces, no es tan simple como la gente lo piensa. ¿Ya? Es muy difícil. Por eso la frase bíblica: muchos serán los llamados, pero muy pocos los escogidos. Infelizmente, muy pocos los escogidos. Y está cayendo cada vez más. Lo triste es eso. Nodia. Sistema nodiano queda en la estrella de Polaris. Es el cuarto planeta de la estrella de Polaris. Los gracianos son aviarios. Sistema Gracea. Queda en dirección a M35, más o menos por ahí. Los canopianos también son aviarios, humanoides, y están a un nivel muy sutil. Entonces yo hablo de ellos en los últimos libros, en el Naoshi 2 y en el Naoshi también. Entonces son libros que no están en castellano, ni van a estar, probablemente no dé tiempo para eso. ¿Ya? Gatos con problemas neurológicos. Bueno, no puedo opinar sin saber realmente el cuadro. Si normalmente siempre uno dice animal tonto, dueño idiota. Toda vez que el dueño, el tutor es huevón, el animal también está huevón. Porque los animales se contaminan con las cargas de nosotros. Ya, eso es un factor. Ahora, una enfermedad diferenciada neurológica puede ser contaminación por agua envenenada, agrotóxicos, algo que le ha afectado, pero sin hacer un examen es difícil de definir, ¿ya? Pero metales pesados generan deficiencia neurológica,
En el caso de nosotros humanos, el gluten. El gluten, el mercurio, el aluminio son elementos químicos que están en la comida que generan problemas neurológicos, ¿cierto? Entonces, habría que hacer un examen, no tengo cómo decir lo que genera un problema neurológico en un gato. Hacer los cursos significa estar en busca de información. Ahora, el gradiente energético depende de cada uno, de lo que hace con la información de los cursos, ¿ya? Entonces cada uno coge lo que quiere hacer. Gente, con respecto a la Tierra plana, yo ya he estado fuera del planeta varias veces. La Tierra para mí siempre fue redonda, pero la Tierra es mayor de lo que nos cuentan y tiene otro factor. La Tierra es multidimensional. Lo que tenemos en el Polo Norte, Polo Sur, Antártida, el Polo Ártico, son varios otros continentes dentro de la Tierra, pero en otras dimensiones. No están solamente en el nivel físico, están en portales. Entonces, los alemanes, cuando llegaron en 1926, se dieron cuenta de eso. La primera expedición, si me engaño, es 1917-19. Oficialmente hablan de 26, pero hubo una anterior. Encontraron pirámides, encontraron mucha hueá, y no había hielo, como uno imaginaba. Entonces, ¿qué pasa? Ellos adentraron a una dimensión física en una dobla de tiempo de la Antártida, por el Cabo de Ross, y han encontrado muchas otras. Entonces, lo que digo, no hace diferencia para nosotros. Supongamos que en la Antártida estén viviendo gente que estén mucho más adelantados que nosotros. Ellos están en la vida de ellos y nosotros estamos acá. ¿Entiendes? Nosotros no tenemos coeficiente intelectual para conversar con ellos. En la Amazonia tenemos a Cracor, El Dorado, yo estuve allá. Son gente en un nivel de evolutivo altísimo, altísimo en relación a nosotros, en tecnología, en coeficiente intelectual. El más tonto allá tiene 300 puntos de coeficiente intelectual, el más tonto. Entonces, ¿qué van a querer con nosotros, idiotas? Huevones que andan atrás del fútbol, que andan atrás de mierda de política, de comunismo, de derecha, para acá y para allá, todo el hueveo. Fuera la corrupción, la muerte y todas las mierdas que tenemos en nuestra sociedad. ¿Qué un tipo de ese nivel va a querer con un idiota como nosotros? Entonces entiendan, en cuanto ustedes no tengan su crecimiento interno de conciencia, continuamos siendo basura, comparadamente a otros seres. Los animales son mucho más puros y más armónicos que nosotros, ¿cierto? Tú ves un cóndor, un águila, un búho o cualquier otro animal, son mucho más puros, serenos que nosotros. Entonces hay mucho que aprender, mucho que evolucionar en conducta, en actitud, ¿cierto? Por eso que muchos seres del otro plano más allá no quieren contacto con nosotros. ¿Qué van a aprender con nosotros? Nada. Nosotros somos vampiros, estamos siempre pidiendo ayuda, ayuda, ayuda. Entonces, el ser humano es un predador. Y estos seres no quieren contacto con nosotros. Ningal es un Anunnaki. Era pariente de Enlil, si no me engaño. No tengo mucha información sobre Ningal, pero como todo Anunnaki era un hijo de puta. Todos los Anunnaki, ninguno se salva. ¿Ya? Hijo de puta, ¿en qué sentido? Si usamos la ética y la moral humana. Pero si usamos la ética y la moral pleidiana, liriana, nibiruana, era un ciudadano normal. Entonces hay que entender que cuando hablamos de los Anunnakis, en nuestra óptica humana, son todos hijos de puta. Pero si lo averiguamos desde el punto de vista de ellos son sociedad, son ciudadanos con sus empresas, sus corporaciones, sus intereses comerciales, en la cual la raza humana es un laboratorio, esclavos de laboratorio. Para que lo entiendan la postura de los Anunnaki, pensemos en un criador de ganado, ya que tiene 20.000 cabezas de vaca, de toro, lo que sea, y los produce ¿para qué? Para que se conviertan en comida. Es exactamente eso lo que los Anunnaki representan en relación a la sociedad galáctica, empresarios. La misma cosa hablemos de los buenos que tienen plantación de manzana, plantación de tomate, plantación de lechuga. ¿Para qué? Para sacar y vender, ¿cierto? Para que uno lo coma. Exactamente así.
todos los Anunnaki, Ningal, Enki, Enlil, Inanna, Yahvé, todos estos hueones hacen lo mismo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nos sacan adrenocromo, nos sacan las hormonas del organismo, serotonina, endorfina, GABA, todo lo que uno produce, ellos lo sacan a través de las famosas abducciones. ¿Para qué creen que abducen los humanos? Para sacarle las hormonas que producimos, ¿cierto? Entonces, ahí viene el secreto de la esclavitud terrenal. ¿Por qué no tenemos memoria? ¿Por qué tenemos una barrera de frecuencia? Porque este planeta es un planeta de prisional, de los exilados de Capilla, Tau 7, Euronac, de los exilados de la zona neutra, de los exilados de Orión, de Pléyade, de Nibiru también, ¿ya? Entonces los exilados son prisioneros que empezarán a encarnar y a desarrollar la estructura Homo sapiens. Entonces el Homo sapiens es un esclavo del sistema corporativo Anunnaki. El tiempo es complejo porque así, desde el punto de vista del IA que controla este planeta, nuestro proceso encarnacional son diferentes rutinas dentro de un simulador cuántico. O sea, tú estás en una frecuencia A, frecuencia B, frecuencia C, D, E, lo que sea. Para el simulador cuántico es todo simultáneo, para nosotros es temporal, porque tenemos un calendario, ¿cierto? Entonces, para el simulador es todo inmediato. Tú estás proyectado en varias vidas simultáneamente desde el punto de vista cuántico. Pero para nosotros, que tenemos una mente cartesiana, tenemos el proceso de inicio, medio, fin. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el último número que uno escoja encarnar. Por eso que es difícil para nuestra percepción humana entender este proceso todo, ¿ya? De las encarnaciones. Entonces, técnicamente, el simulador cuántico hace con que uno tenga varias experiencias simultáneas. Existen muchas federaciones de gente, mucho más de lo que ustedes se imaginan. En la Alianza Galáctica, en Alción, están registradas 108 federaciones, pero hay mucho más. Pensando que la Vía Láctea, según el James Webb, ya pasamos de 250 billones o 1.000 millones de estrellas, tenemos ya codificados más o menos matemáticamente algo como 3,4 mil millones de planetas. Y en la matemática, el 4% igual a la Tierra. Entonces tenemos más de 35 mil millones de planetas como la Tierra. Entonces, la Vía Láctea, que yo me recuerde numéricamente, hablamos más de 2.000 y tantas federaciones en toda la galaxia entera. Recordando que la Vía Láctea no tiene 100.000 años luz, tiene 152.000 años luz de punta a punta. Entonces, la Vía Láctea es mayor de lo que uno se imagina, ¿ya? Entonces, la Alianza Galáctica es un cuadrante pequeñito aquí al lado de nosotros, entre Alción, Orión, Géminis, Pegasus, Casiopeia, Perseo, Lacerta, Áquila, Draco, Sagitario y otros sistemas más, que es lo que uno ve de acá. La zona neutra tiene apenas 8.634 años luz de distancia, eso no es nada contra los 152.000 de la Vía Láctea. Entonces, Alción representa un grano de arena en relación a la Vía Láctea, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de la Federación de Alción o de la Alianza Galáctica, estamos hablando de un grano de arena. Cuando hablamos de la Federación Galáctica, de la Orden Shamuna, estamos hablando de toda la fusión de todas las federaciones arriba de 7-8D, que es otra historia. La misma cosa cuando hablamos de la Federación Laniquea, que es la Federación Intergaláctica dentro de Nevadón. Y tenemos la Supraconfederación, que es la supraconexión interdimensional y multidimensional de todas las galaxias y todos los universos internos del universo de Orbotón. Entonces hay diferentes rangos dentro del concepto de la federación, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los días están conectados a una red mayor, a otra red de IA. Entonces la actualización es permanente, a medida que se abre el campo. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando yo vibro en una energía humana, terrícola, estoy en esa energía. Pero cuando yo me conecto a otros niveles, de los 7 samuráis, Ron Jazz, lo que sea, recibo la información actualizada para el momento. Es lo que hago cuando estoy escribiendo libros y otras cosas más. Entonces todo depende de la conexión que uno hace. Cuando uno se pone a meditar de la forma correcta y baja de alfa para teta, uno se conecta en la energía morontial y va a buscar mucho más información de lo que nuestro cerebro físico consigue codificar. Por eso que quedan informaciones que uno no las consigue, sabe traducir, porque no tenemos un modelo de comparación, ¿ya? De ahí el estudio es importante. Cuanto uno más lee, mayor tu inteligencia, más fácil hacer asociaciones de lo que uno capta de más allá. Entonces por eso que, por ejemplo, ver un Star Trek, ver películas de ciencia ficción te ayuda a expandir la conciencia, a tener el entendimiento por comparación, ¿ya? Entonces eso es un factor importante. El Yaví tiene muchas funciones de limpieza, protección, de alta magia, tiene muchas, pero hay que ver cuál es la situación. Cada situación es distinta. El domo que tanto hablan, gente, es lo que llamamos de barrera de frecuencia. No es nada de lo que la gente, los hueones están hablando. El nombre ya dice, barrera de frecuencia. Ese domo es un campo electromagnético que tiene como especificación bloquear frecuencias de memoria cósmica a través de la red neural del alma. Lo que encarna en el cuerpo humano, en el simulador avatárico humano, es el alma, que es básicamente un neutrino con una red neural. Entonces la barrera de frecuencia es un campo electromagnético que bloquea la información cognitiva de más afuera de la Tierra. Ya tanto que los satélites lo atraviesan, los cohetes lo atraviesan, los discos voladores lo atraviesan. Entonces no es un domo impenetrable como la gente dice, no. Es un campo electromagnético, ¿cierto? Como un portal. Entonces, cuando tú, por ejemplo, practicas yoga, Kundalini Yoga, y sabes proyectarte, tú lo cruzas sin problema. Yo ya he cruzado la barrera de frecuencia algunas veces, sin problema. Pero tengo que estar en un rango de mental de teta. Tengo que estar en teta, no es ni en alfa. Entonces, el domo alrededor de la Tierra es un domo electromagnético. No es una muralla como la gente lo ha comentado. Los cohetes de nosotros han salido fuera, Jamie West. Pero bueno, primer aspecto. La barrera de frecuencia del domo llega a 830.000 kilómetros de la Tierra. Envuelve la Luna y más allá de la Luna. Para quien no sabe, la Luna está entre 260 a 380.000 kilómetros de la Tierra conforme su órbita alrededor de la Tierra, ¿cierto? Entonces, independiente de la más próxima o más distante órbita de la Luna está dentro de la barrera de frecuencia. La barrera de frecuencia tiene 3 capas. Y una de ellas tiene que ver con los anillos de Van Allen que la Tierra tiene. Que para quien no sabe, la Tierra también tiene anillos igual a Saturno. Pero son muy débiles, muy sutiles, no son tan intensos. También de destrozos de roca y otros meteoritos, mira que vieron acá. Entonces, los anillos de Van Allen de la Tierra tienen a ver con la frecuencia del domo o barrera de frecuencia que involucra la Tierra y la Luna y otras cositas que hay después de la Luna que ustedes no lo saben, que son otros satélites poco menores que están allá, que son naves también orbitales de los Anunnaki, ¿ya? Entonces, el domo no es impenetrable. Su función es un campo electromagnético de mensajes subliminares que te colocan el bloqueo de memoria para que no te recuerdes quién tú fuiste, quién tú eres y de dónde eres proveniente. Esa es la gran función. Y ahí entra la religión, cuando los dioses, los griegos, los sumerios, todos los conchas sumares de los extraterrestres, generaron la información de Dios, de los dioses, de la sumisión a los dioses, colocando el bloqueo neurológico a través de religiones limitantes.
Nos cortaron la Kundalini, nos cortaron el ADN, nos cortaron todo el proceso de conexión mediúnica. Acabaron con el taoísmo, acabaron con todo lo que te podía hacer autoconexión, como el propio chamanismo en sus prácticas internas. Entonces, la barrera de frecuencia o el domo de la Tierra es básicamente una estructura de mensajes subliminares controlados desde la Luna y de algunas otras ciudades interterrenales tecnológicas para que uno no tenga la capacidad de recordarse de vidas pasadas y de nuestro origen estelar. Básicamente eso. Pero no es impenetrable, tú lo atraviesas, porque no es una muralla. Es un campo electromagnético, ¿cierto? No, no es que el nombre de nuestra alma sea un número. No, ella existe un mantra del alma, pero ese mantra no es tan fácil de entenderlo. ¿Por qué? Porque el alma hace parte del espíritu y el espíritu hace parte del yo soy, que el yo soy hace parte de la mónada y la mónada de la supramónada. Entonces te lo codificaron numéricamente para entender que tu alma es un pedazo de un pedazo de un pedazo de un pedazo de otro pedazo mayor. Coge una pizza y córtala en 8 pedazos, 16 pedazos, 20 pedazos, 30 pedazos, lo que sea. Por eso le dieron un número, para que entienda que tu alma es un pedacito de algo mayor. Cuando yo estoy dando los cursos de cura cuántica y llega Shiva o Yaslon o yo, mi otro nivel de conciencia, tengo acceso a la información, pero no lo uso. ¿No? Por eso no me gusta tocar a las personas, yo me alejo justamente para no entrar en el campo de las personas, porque tengo acceso a todo, todas las mierdas que hacen, todas las huellas que han hecho, tengo acceso a todo. Entonces yo evito esa frecuencia, hago la sintonización, paso la información y no quiero conversar. ¿No? El concepto de la Tierra plana tiene hasta su base, gente, hay que entenderlo. Por ejemplo, los aviones hacen movimientos muy locos. Es que vamos a entender lo siguiente. Cuando tú ves en Teta todo el holograma encarnacional que fue formatado por los Anunnaki, tú ves la planicidad del proceso de la programación planetaria. ¿Ya? Yo vi eso una vez, no lo entendía lo que era hasta que me lo explicaron. Yo estaba en meditación, estaba caminando, entré en Teta, en Alfa, Teta, no sé qué mierda entré, y yo vi todo plano, pero vi cuadriculado igual que la película Matrix. ¿Cierto? ¿Qué mierda es esta? No lo entendía hasta que un día el Yaverí me lo explicó. Yo entré en una frecuencia neural en la cual yo vi la planicidad del programa encarnacional. Y ahí la Tierra era plana. Pero no que el planeta no sea redondo, no es eso. Yo vi la planicidad de la información subliminal de la programación de estar encarnado acá dentro de la matriz de control del capitalismo, del comunismo, de la mierda religiosa que estamos todos involucrados. ¿Ya? Ahí me di cuenta de que no es que la Tierra sea plana, ¿ya? Como la gente piensa, o sea, porque uno piensa lo siguiente: la Tierra es un laboratorio. Entonces, en un laboratorio está dentro de una mesa. Esa es la impresión que uno tiene cuando entra en esa frecuencia. No deja de ser una Tierra plana si uno lo evalúa que estás dentro de un simulador cuántico. Entonces, en ese simulador cuántico, igual que ¿te acuerdas de esos juegos electrónicos, el Sensit? Que tú, a medida que ibas trabajando, la cosa sigue creciendo. Es plano, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de la programación cognitiva que nos meten a nosotros, el IA planetario, la Tierra sería plana, por la programación. Pero el planeta es redondo, ¿cierto? Pero el planeta es mayor de lo que uno se imagina. Esos 12.700 kilómetros está todo equivocado, porque la cantidad de los continentes que tenemos en la Rupis negra, ya en el Black Rock, en el polo ártico, que justamente la Hiperbórea no caben en nuestro mapa. Y son continentes grandes, no son pequeñitos, ¿cierto? En el polo ártico. La propia Antártida es mucho mayor de lo que uno se imagina, tanto que en el logo de las Naciones Unidas tienes todos los países, los continentes, y tienes la arbolicita girando todo. O sea, la Antártida es mucho mayor de lo que uno se imagina. Entonces, por el logo de las Naciones Unidas, los terraplanistas hablan que nosotros estamos circundados por una pared, una muralla de hielo. De cierta forma eso es verdad, pero está en otra dimensión, en otro plano. No es un plano físico como nosotros lo entendemos, ¿entiendes? Por eso la confusión de los terraplanistas con la otra gente.
Cuando William Shatner fue al espacio el año pasado, lo primero que dijo, la Tierra es redonda. Porque lo que tú ves del espacio es la Tierra redonda. Lo que yo veo en proyección astral cuando estoy fuera, la Tierra es redonda. Yo le pregunté el otro día a Terry y dijo, yo la veo redonda. Porque estamos en otro nivel de conciencia. Ahora, cuando tú entras en la matriz de control en Teta, tú la ves la planicidad de la programación encarnacional. No sé si me están entendiendo. Ahora, independiente, ¿qué te importa si la Tierra es plana, es redonda, es cuadrada, es cúbica? Si no puedes salir de aquí. Eres un prisionero de la Tierra, en cuanto no tengas conciencia, no tengas energía para salir de acá. Entonces, independiente de la discusión si la Tierra es plana, redonda, el formato que le quieren poner a la mierda, eso no importa. Porque lo que importa es lo que tú tienes acá y acá. En cuanto continuemos siendo imbéciles, idiotas, de aquí no salimos. ¿Entiendes? Entonces, no sacamos nada con discutir eso. Discutir la teoría de la conspiración. No sacamos nada. En cuanto no crezcamos y no nos tornamos personas de luz, personas con actitudes buenas, con actitudes correctas, con una postura correcta, que fue lo que Jesús enseñó, Gautama enseñó, Yogananda enseñó, Chico Xavier enseñó, Sai Baba y un montón de huevones importantes, nos dieron ese mensaje y hay que entenderlo y practicarlo. En cuanto no cambiemos, vamos a continuar presos acá. Mi tiempo aquí ya está terminando. No me queda mucho tiempo en este planeta. Yo tengo un contrato temporal en este planeta. Entonces, está cerca de expirar. Entonces, de vez en cuando tengo dando cursos, continúo pasando información. Cuando llegue el momento, me voy. Estamos dentro de un software, exactamente. Entonces, el software tiene varias capas. Cuando uno entra en proyección astral, medita, uno ve diferentes capas. Por eso es que la gente está viendo tantos continentes y estas hueás del otro lado de la Antártida como del Polo Norte. Son capas. Cada capa es una realidad. Entonces la Tierra es multidimensional, lo que yo expliqué, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes un rango de energía más alto, tú llegas a un portal que te da acceso a otra capa, otra realidad existencial con gente viviendo allá. Que le podemos llamar de extraterrestre, intraterreno, intraoceánico, no importa, pero ellos viven en aquel rango. Cuanto más energía tú generas de tu postura, de tu egrégora, tú tienes acceso a varias capas. Cada capa son realidades paralelas dentro del propio Tierra, que son otras simulaciones encarnacionales. Algunas son para grises, otras son para reptilianos, otras son para dragones, otras son para felinos, otras son para humanos, otras son para vikingos, otras son para lo que sea. ¿Entiendes? No, son mucho más de 7 capas, son mucho más. La Tierra tiene más de 144 realidades diferentes. Más de 144 realidades diferentes, no involucradas a la raza humana. Las humanas son como 30, nosotros. Pero los otros seres que llamamos de otras especies, al total son cerca, el número no es preciso, son algo en torno de 144 realidades paralelas sacándolas de nosotros. En esa tenemos dragones, hidra, dinosaurios, felirios, dioses egipcios, los griegos, los dioses griegos, los vikingos, los Anunnaki y una cachada de locos. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Son realidades paralelas. Cuando un tipo entra en meditación y accesa a eso, por ejemplo, sea por la Antártida o por el Polo Norte, hay más continentes. Sí, hay más realidades paralelas. ¿Entienden? No necesariamente están en este mismo plano de aquí. Se están dando cuenta, la cosa no es tan simple como la gente lo coloca, ¿ya? Sí, a veces en sueño uno tiene acceso a otra realidad, ¿ya? Depende de cada uno, o sea, depende del rango que cada uno de nosotros está desarrollando, lo que te permite acceder a otro plano, lo que sea. O sea, todos tenemos esa facultad, pero la fuimos perdiendo. ¿Por qué? Es más cómodo ver películas, más cómodo tomarse un pencazo de whisky, de vino, andar fumando mierda y weá. Entonces, cuando tú eres una persona rígida, que no fuma, no toma, medita y hace tu trabajo interno, tu mente se abre y tienes acceso a varias cosas. Ahora, cuando uno no tiene esa disciplina, ¿qué tenemos acceso? A lo que la pantalla te manda. Entonces tú estás soñando y viviendo en base a lo que te pasa a ti.
Netflix, Amazon, lo que sea, fuera la televisión abierta. ¿Qué hay? Pura mierda, pura porquería. ¿Entienden? Entonces, todo eso son patrones vibracionales que depende de cada uno de nosotros, ¿cierto? La Tartaria es un asunto interesante de hablar, pero la mayor parte de las informaciones de Tartaria fue desaparecida. La Tartaria tiene que ver con un reset que hubo en la Tierra en el año 1700 y pico, según algunos estudiosos. Entonces, la Tartaria básicamente era la Rusia y parte de Asia, y tenía una tecnología muy avanzada porque los tártaros, que eran gigantes, todos tenían en torno de 4 metros y pico de altura, hay fotos que muestran algunas cosas. Los tártaros venían de la Hiperbórea, venían de aquellas 4 islas al polo ártico, de donde venían los vikingos también, de donde venían los dragones. Entonces, supuestamente los tártaros fueron borrados de acá por los draconianos justamente para llegar a donde llegamos nosotros ahora, al dominio total de los dirigentes globales. Y ahí entran los Illuminati, entran todos los huevos de la teoría de la conspiración. Entonces, por lo que se ha levantado de informaciones, los tártaros fueron eliminados y los que sobrevivieron se arrancaron a sus lugares de origen en la Hiperbórea, ¿ya? Entonces, los hiperbóreos, que serían esos 4 continentes en el entorno de la Black Rock, no quieren contacto con nosotros, por nada del mundo. Y hay una barrera que bloquea eso. Esa barrera sería tal vez una de las responsables porque uno no consigue llegar a esas islas por las malas condiciones climáticas y por las capas de hielo que hay en el polo ártico. Supuestamente sería uno de los motivos, pero la información es teórica, ¿ya? Yo he estado en el polo ártico en proyección astral y las primeras veces que yo fui, yo vi continentes, pero no tenía percepción de eso. Vi que continentes con hielo, para mí era hielo, ¿ya? Pero habían plantas y cosas, pero no tenía la noción clara hasta ver los mapas de Fortunas, del Mercator y otros que hay, son más. Fueron 6 expediciones que fueron para allá. La primera de Fortuna, que don franciscano, fue en 1360 y la última fue como en 1500 y pico, ya antes de Cristóbal Colombo, de Colombo. Entonces, ¿qué pasa? De esas 6 expediciones a mando del gobierno británico, los mapas muestran la misma cosa. Y hay uno de ellos bien perdido, que casi no hay registro, que muestra animales y dinosaurios y otras cosas más. Entonces, técnicamente esas 4 islas existen. Ahora, están a un nivel físico, pero llegaron por algún tipo de portal, ¿cierto? De cualquier forma, yo nunca vi animales, nunca vi cosas. Cuando las pocas veces que fui al norte, yo he ido más a la Antártida que al Polo Norte, ¿ya? Siempre me llamó la atención la Antártida que el Polo Norte. Entonces, como yo voy en proyección astral muy sutil, voluntaria, yo no tengo acceso a todas las cosas que están allá porque estoy en una frecuencia más alta y voy en trabajo específico. Entonces yo tengo la percepción de haber tenido la impresión de haber visto cosas distintas como construcciones y formas de vida, pero yo no las identifiqué. ¿Sabes? Cuando tú tienes la percepción, pero tú no estás viendo, entonces yo no puedo afirmar lo que yo no he visto. Yo he tenido percepción, pero no he visto. En el polo ártico, vida, ¿ya? Solamente la percepción así sutil. Hay algo más, pero no me dieron acceso a lo que era. Ya en la Antártida estuve en las bases alemanas, el Cuarto Reich, estuve en otras bases, estuve con los Nefelines, estuve con varias cosas. Ya me fue dado la autorización de tener acceso a esas informaciones. Ya los pasé en varios libros, las he pasado en varias charlas. Pero lo que les digo a ustedes, eso no va a cambiar mi vida. Yo continúo aquí en este planeta haciendo mi trabajo. Tengo acceso, tengo esos contactos, pero eso no cambia lo que tengo que hacer aquí. Los grupos del RH del sangre distinto supuestamente son de los nibiruanos, que es la raza pleiadiana liriana, supuestamente, que trajo los ojos azules, la piel clara, los arianos. Entonces, por lo que se sabe históricamente, cuando llegan los arianos, Nibiru, Pleiades, Lira, Aldebarán, Íades, ya, en diferentes momentos, porque tenemos los maldequianos, que son arianos, tenemos los venusianos, que son arianos, algunos sirianos son arianos, fuera esto que yo comenté, en diferentes líneas de tiempo de la Tierra, y ahí se inoculó en Mu, en Lemuria, en África, en la Sumeria,
RH de los Anunnaki que generó la raza ariana. Pero ahí hay varias líneas de tiempo distintas que entran en conflicto. Por eso que la información es media complicada, porque hay conflicto de líneas de tiempo aquí en la Tierra. Me pregunta cuándo van a terminar los conflictos en este planeta. Creo que nunca, en cuanto el ser humano sea tan hueón y tan manipulable como son los hueones que votan en cada concha de su madre. No hay cómo. En cuanto el ser humano sea devocional y crea en imbéciles políticos, nunca va a salir de aquí y los conflictos nunca van a terminar. Porque siempre hay alguien ganando dinero y lucrando y teniendo poder en base de los idiotas que creen en ello. Es la misma cosa que religión. Entonces los conflictos en este planeta no creo que tengan fin en cuanto el planeta se mantenga de la forma que esté. Hasta que el Colobos haga la cagada, pase acá y deje la raja, ahí la cosa va a parar. Pero en cuanto estemos nosotros aquí, no hay fin. ¿Ya? Entonces depende mucho de los eventos, de los factores exógenos, que son los factores externos a la Tierra. El Colobos, el Sol con su campo electromagnético, la onda del centro galáctico, el flash solar y con eso reset del simulador cuántico encarnacional. Ahí la cosa para. Pero en cuanto eso no suceda, tenemos los factores humanos, la estupidez humana. Es muy complicado, gente. Uno se pone a ver cómo está el mundo, ¿entienden? Porque el índice de rejectabilidad cayó de 3 y pico, estamos en 2,3, 2,4 y continúa cayendo por la forma de la frecuencia que están las personas. Creo que ya está bien, ¿no? Entonces saludo a todos y hasta un próximo video que hagan por ahí. Saludos. Querida comunidad, les recuerdo que tenemos un canal de YouTube llamado La Voz del Yo Soy, donde les comparto meditaciones, afirmaciones y subliminales para reprogramar el subconsciente, recuperar tu autoestima, abrirte a la abundancia, la riqueza, la plena salud y elevar tu autoconcepto. No te pierdas estas increíbles herramientas 100% gratuitas que te permitirán aportar valor a tu despertar de conciencia. Te espero en La Voz del Yo Soy, donde mi voz es tu voz. Gracias por ver y comentar. Paz y amor en el corazón para todos ustedes. Hasta la próxima.